Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Espero que se encuentren bien. En enero de este año, más o menos, febrero, yo subí un video con respecto al presidio de Ushuaia. Pero simplemente lo que mostré en ese video es la parte física, o sea, todo lo que son las celdas, todo lo que contiene, sin muchas historias. Simplemente era mostrar el lugar físico. Había dicho en su momento, o en ese video, de que habían un par de historias de algunos presos que lo iba a contar en algún futuro. Bueno, hoy llegó ese día, así que prepárense porque vamos a hablar sobre unos cuantos casos de historia de los presos. A mi parecer, los voy a poner, en mi opinión, los más famosos del presidio. Así que a ponerse cómodo y a empezar. Primero yo voy a poner anteojo, así parezco intelectual, porque me voy a ayudar acá, tengo un montón de datos para poder dar. Imagínense, tener que acordarme todo esto va a ser medio complicado. Así que me ayudo acá con la compu para refrescar algunos datos exactos. La mayoría de la información que tengo como fuente es de Wikipedia, el Diario del Fin del Mundo, otro portal que se llama Minuto Foguino y Radio 10 Radio Azul, dice acá. Así que busqué igual más fuente, pero esto es como que fui reuniendo esta parte como para hacerlo un poquito más rápido. Antes de empezar a hablar con respecto a los presos o a las historias que tengo que contarles, primero vamos a arrancar por el principio, vamos a hablar un poquito del presidio, del lugar. El presidio de Ushuaia fue construido, o empezó a ser construido a partir del año 1902, por orden del presidente Julio Argentino Roca, como una idea de seguir colonizando esta zona. Y para mandar, a las personas que tengan un prontuario bastante fulero, por así decirlo. El penal, la cárcel, se llamaba Cárcel de Reincidentes de Tierra del Fuego. Tuvo 5 pabellones, donde albergó alrededor de 540 presidiarios y daba trabajo a alrededor de 250 personas, entre guardiacárceles y celadores. Funcionó desde el año 1902 hasta el año 1947, que fue cuando se cerró en el gobierno de Juan Domingo Perón por razones humanitarias. Tenía 380 calabozos con muros de roca de 60 centímetros, o sea que era una fortaleza prácticamente el presidio. Un dato curioso, dice que cuando la población del penal excedía su capacidad, las caballerizas se transformaban en improvisadas celdas comunes, alojando cada una entre 40 y 50 reclusos. O sea que era muchísimo más de lo que yo les había dicho. Y después de 1949 pasó a manos de la Armada. Hasta 1994 más o menos, que fue cuando una asociación lo recuperó como para poder reconvertirlo en museo. Y ahora sí, vamos al primer preso. La primera persona que vamos a empezar a hablar es de Simón Radovisky. Simón Radovisky nació en el Imperio Ruso, en lo que sería hoy en día Ucrania, el 10 de septiembre o 10 de noviembre de 1891 y falleció el 29 de febrero de 1956 en la Ciudad de México. Él llegó a Argentina en el año 1908. Se afincó en Campana, donde trabajó de obrero mecánico en los talleres del Ferrocarril Central Argentino. Mantuvo estrechos contactos con la creciente comunidad anarquista local. El 1 de mayo de 1909 ocurre la Semana Roja en Buenos Aires, en la cual Radovisky participó de una de las 2 grandes manifestaciones convocadas por las organizaciones sindicales. Ellos se juntaban en lo que es la Plaza del Congreso cada 1 de mayo desde 1890 para conmemorar a los mártires de Chicago. ¿Qué pasa? En ese momento el coronel de la policía, Ramón Lorenzo Falcón, observaba la concentración de los manifestantes y ordena reprimirlos con la infantería y con la caballería. Se provoca un enfrentamiento bastante fuerte, de los cuales deja un saldo ese día de 8 fallecidos y más de 40 heridos. La mayoría de los manifestantes, todas las organizaciones, apuntan a Ramón Lorenzo Falcón como responsable de las muertes que hubieron ese día con la represión. Tiempo más tarde, el 14 de noviembre, Radovisky toma la decisión de preparar un artefacto casero explosivo y espera el vehículo donde venía Falcón. Entonces, en ese momento él llega, se acerca al auto, tira el
el objeto explota y esa explosión hirió de muerte al coronel y a su secretario privado, Alberto Lartigau. Seguido a esto, él intenta suicidarse al grito de "viva el anarquismo", pero su disparo no es letal, sino que cuando lo trasladan al hospital declaran que él tenía heridas leves en la zona pectoral derecha y se lo traslada automáticamente a una comisaría. Tiempo después recibe un juicio. Hay un problema con el tema de los documentos. Le habían pedido la pena de muerte porque decían que tenía entre 24 y 25 años, pero resulta que un acta de nacimiento de un primo de él, se dan cuenta que él tenía 18 años y que era menor de edad, que no podía, la justicia no podía dictaminar la pena de muerte. Entonces, ¿qué hace? Le bajan un escalón y es la pena de presidio. El 6 de enero de 1911, dice: dos presos anarquistas, Francisco Solano Regis y Salvador Planas y Virela, que compartían el lugar de reclusión con Radowisky, lograron huir de la Penitenciaría Nacional. En una operación que contó con ayuda exterior y con la connivencia de algunos de sus guardias, Radowisky quedó detrás por haber sido llamado imprevistamente a la imprenta del presidio. Atemorizados por la perspectiva de que el joven reo, que concitaba simpatía entre el personal de la cárcel, contara con otra oportunidad semejante, se decretó su traslado al penal de Ushuaia, reservado generalmente para criminales de extrema peligrosidad. La costumbre de encerrar allí a anarquistas y otros presos políticos se haría más frecuente con los años, o sea, estamos hablando más a futuro. Radowisky, mientras estuvo en el penal de Ushuaia, fue sometido a malos tratos, torturas, a liderar al resto de reclusos en huelgas de hambre, en protesta por las malas condiciones del penal. En 1918 las torturas alcanzaron su cenit con la violación por parte del subdirector del penal, Gregorio Palacios, y 3 guardiacárceles. Hubieron bastante quejas, se hizo repercusión en Buenos Aires, y eso hizo que el gobierno de Hipólito Yrigoyen ordenara abrir un sumario sobre las condiciones en Ushuaia, y los 3 guardiacárceles habían sido relevados de sus funciones. Tuvo un intento de escape, vamos a decir intento porque logró escapar, pero no llegó muy lejos. El 7 de noviembre de ese mismo año, o sea de 1918, una audaz acción conjunta de los grupos anarquistas chilenos y argentinos lograron la única evasión jamás lograda del penal de Ushuaia. Alquilaron una pequeña goleta de bandera dálmata en la ciudad chilena de Punta Arenas y coordinaron con Radowisky el procedimiento. Este, que trabajaba en el taller de la cárcel, se hizo con un traje de guardacárcel y abandonó el penal a primera hora de la mañana, aprovechando el relevo y la llegada de un grupo de guardacárceles nuevos. O sea que él pasó entre medio de todos los guardacárceles nuevos, todo el resto pensando que era un guardacárcel más, y era él disfrazado yéndose a la goleta. Pero ¿qué pasa? El plan original, dice, era desembarcar a Radowisky en algún lugar apartado con víveres y utensilios para resistir un tiempo hasta que la búsqueda hubiese amainado su intensidad. Pero lo terminan detectando en la parte de Chile. Un navío de la Armada de Chile logra interceptarlos y capturan a los tripulantes y a Radowisky. Y esto los vuelven a traer al presidio de Ushuaia. El castigo, esta vez por evasión, fueron de 2 años de confinamiento solitario en su celda con solo media ración de alimentos. Hasta que llegó el 14 de abril de 1930, pasó un tiempo bastante, que Hipólito Yrigoyen termina indultando a Simón Radowisky y lo dejan en libertad. Y lo termina llevando a Buenos Aires el 14 de mayo el barco Ara Vicente Fidel López, que después de ahí tuvo que tomar otro barco, irse a Montevideo, y de ahí se fue para Europa. Y ese fue el paso de Simón Radowisky en el penal de Ushuaia. La historia de este siguiente preso, esta información es extraída del presidio, sobre el penado Roque Sacomano, conocido como el asesino de la telefonista. ¿Qué fue lo que hizo? Él asesinó a una mujer, creyéndola que era una prostituta, para robarle el dinero, pero la víctima, de apellido Salas, era una telefonista que salía de su trabajo a la madrugada y que con su sueldo mantenía el hogar. Sacomano fue condenado a reclusión perpetua. Estaba destinado a los trabajos más duros, entre ellos hacer volar con dinamita rocas de la cantera que se hallaba detrás de la cárcel, cargar los pedazos y transportarlos al penal. Cobraba por ese trabajo 70 centavos por día. Como seguía siendo un delincuente muy peligroso, tenía continuamente a sus espaldas a 2 guardianes y un guardiacárcel armado. En esta foto que estamos viendo ahora, el penado Roque Sacomano
conocido como el asesino de la telefonista, se confiesa inocente y dice que debió declararse culpable por presión y palizas propinadas por la policía. Lo que sí, bueno, no tengo datos es si Sacomano terminó muriendo en el penal o si terminó quedando libre. La verdad que estuve buscando, pero no encontré casi nada de él en internet. El siguiente preso es Mateo Banks. Mateo Banks nació en Estancia El Trébol, en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 18 de noviembre de 1872 y falleció en la ciudad de Buenos Aires en 1949. Fue un chacanero argentino de origen irlandés, famoso por haber cometido un homicidio múltiple en el Partido de Azul, en el año 1922. Descendiente de irlandeses, su padre había emigrado hacia la Argentina en 1862. En este país se casó con una irlandesa y vivió primero en Chascomús y luego en Azul. Allí tuvieron 7 hijos: María Ana, Dionisio, Miguel, Mateo, Pedro, Catalina y Brígida. La familia Banks adquiriría prestigio en Azul, destacándose como inmigrantes triunfadores. Mateo era una figura importante dentro de su comunidad, de gran participación religiosa, siendo quien portaba el palio en las procesiones y el presidente de la Liga Popular Católica. Asimismo, era miembro del Consejo Escolar, socio del Jockey Club y de varias ligas de beneficencia, vicecónsul de Gran Bretaña y representaba a una marca de autos en la provincia de Buenos Aires. Había contraído matrimonio con una mujer de sociedad llamada Máxima Gainza. El crimen que cometió ocurrió el martes 18 de abril de 1922, donde, no voy a especificar mucho acá está. Me encanta porque este tipo de... Si lo quieren buscar en Wikipedia está muy bien detallado qué fue lo que hizo, pero la verdad simplemente es como que le disparó a todo el mundo y lo fue desparramando por todo el terreno. Las víctimas fueron Dionisio Banks, su hermano, Sara Banks, sobrina, Juan Gaitán, un peón, Claudio Loíza, un peón, María Ana Banks, hermana, Juan Dillon, cuñada, Miguel Banks, hermano, y Cecilia Banks, sobrina. A todos ellos tuvieron el mismo destino, que fue la muerte. Él intentó crear una historia de que los peones habían matado a sus familiares, que él los defendió y bueno, que tuvo que matar a los peones también. Pero se dieron cuenta de que habían muchos cabos sueltos en la historia que no encajaban. Sus declaraciones también no coincidían, entonces eso llevó a que él fuera el principal apuntado de todo ese crimen. El 3 de abril de 1923 la causa se dio por concluida, obviamente quedó como culpable. Y en el año 1924 fue trasladado al penal de Ushuaia. Allí concedió numerosas entrevistas, rezaba continuamente y llegó a fabricar un rosario con botones, del que nunca se separaba. Más tarde tuvo éxtasis religiosos y dictó liturgias, por lo que fue apodado el místico. Bueno, antes de eso, la prensa lo había apodado a Mateo Banks como Mateocho, relacionado con las 8 personas que él asesinó. Él, estando preso, él seguía afirmando que era inocente, que los culpables de los asesinatos era el peón Juan Gaitán. El 10 de junio de 1949 fue liberado. Él intentó volver a su localidad, a Azul, pero la condena social se lo impidió y él tuvo que mudarse a la ciudad de Buenos Aires, cambiando su nombre. Él se puso un nombre falso llamado Eduardo Morgan. Pero ¿qué pasa? El mismo día de la mudanza, se resbaló de la bañera, se golpeó la cabeza y terminó falleciendo en el acto. Así que a la edad de 70 y moneda, ¿no? 77 años creo que tenía. Así que esa fue la historia de Mateo Banks. Después de 1920, no todos los presos que llegaban al penal de Ushuaia eran considerados o eran criminales, sino que empezaron a llegar presos políticos. Uno de ellos fue Ricardo Rojas. De hecho, la calle que queda cerca acá de mi casa se llama Ricardo Rojas. Es bueno porque yo me enteré hace muy poco quién era esa calle. Ricardo Rojas nació en San Miguel de Tucumán el 16 de septiembre de 1882 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 29 de julio de 1957. Fue un poeta, dramaturgo, orador, político e historiador argentino. Tuvo bastantes trabajos copados, por ejemplo en 1913 escribió el detallado archivo capitular de Jujuy, realizado en conmemoración del centenario del éxodo jujeño.
Esta obra contribuyó a que la heroica gesta fuera recordada con este nombre, que había sido acuñado por el historiador Joaquín Carrillo en 1877. En 1920 tuvo importante participación en los homenajes con motivo del centenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires. Dictó una emotiva conferencia en las honras tributadas por la Universidad de Buenos Aires en el aula magna del Colegio Nacional Buenos Aires. Él llegó a ser rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1926 y 1930. Fue también director del Instituto Petrolífero, que luego fue Compañía Estatal Nacional de Explotaciones Hidrocarburíferas, que aún se denomina así, que es YPF. Tras el golpe de Estado de 1930 fue arrestado por su militancia en la Unión Cívica Radical y enviado a la cárcel de Ushuaia. Luego vivió confinado en una pequeña casa de madera a 80 metros de la avenida Maipú, donde debía firmar en la comisaría cotidianamente que se encontraba allí. Esa casa era lo que después fue la Biblioteca Popular Sarmiento, que hoy en día es la Secretaría de Turismo, que queda ahí cerquita, en pleno centro, al lado de la municipalidad. En esa casa, décadas después, él escribió la obra Archipiélago, sobre la historia de los yaganes y los zonas, exponiendo el pensamiento que de ellos tenía Charles Darwin. Bueno, de este personaje también no aclara acá en qué momento fue liberado, solamente, bueno, que estuvo en el presidio. Llegamos al preso quizás más conocido, más famoso, lamentablemente famoso, del presidio, que es el Petiso Orejudo, cuyo nombre real es Cayetano Santos Godino, nacido en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896 y falleció en el penal de Ushuaia. Creo que es el único reo que figura como fallecido de los que busqué, que figura como fallecido en el presidio, el 15 de noviembre de 1944. Fue un joven asesino, uno de los mayores sociópatas de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. ¡Wow! Está bastante. Todo esto igual tiene que haber sido producto también de una infancia bastante complicada, muy difícil. Si nos vamos a la parte de la historia de Santos Godino, de la familia, los Godino llegaron a Buenos Aires desde Italia. Fiore y Lucía eligieron desembarcar en 1888 con todas sus esperanzas depositadas en la nueva tierra. La pareja era originaria del pueblo de San Demetrio Corone, en la provincia calabresa de Cosenza. Fiore, el papá, fue responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Él era un tipo alcohólico y golpeador. Había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Durante toda su niñez, Cayetano fue víctima de fuertes golpes y maltratos realizados por su padre. Acá por lo que estoy viendo son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alrededor de 11 más o menos, 11 casos en la cual Santos Godino estuvo involucrado en todo tipo de violencia. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinato. En noviembre de 1914, el juez en lo penal de sentencia Dr. Ramos Mejía absolvió a Godino, considerándolo penalmente irresponsable, y ordenó remitir las actuaciones al juzgado de lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido. Se lo recluyó en el Hospicio de las Mercedes. Allí atacó a 2 pacientes, uno inválido en una cama y otro en una silla de ruedas. Después intentó huir. 10 años después, en 1923, se lo trasladó al penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego. En 1927, los médicos del penal, fíjense este dato, basándose en los estudios pseudocientíficos de Lombroso, creían que en las orejas radicaba su maldad, por lo que le practicaron una cirugía estética para achicárselas. Este radical tratamiento no tuvo resultados. En 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabret concluyeron que es un imbécil o un degenerado hereditario, perverso, instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. De su vida de recluso se sabe poco, apenas alguna anécdota como la siguiente. En 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato que era la mascota del penal, arrojándolo junto a los leños del fuego. Le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital.
Fue el primero, o sea, una de las golpizas que se le conoce. Porque después, para el 15 de noviembre de 1944, cuando falleció, él murió sin confesar remordimientos y las circunstancias de muerte se presume que murió a causa de una hemorragia interna. Que dice que hay dos hipótesis. La primera, que fue por un proceso de úlcera, pero también se sabe que había sido maltratado y con frecuencia. Tanto por los policías, o sea, por los guardiacárcel, como por los demás reclusos. Bueno, acá dice: los policías del penal habrían comentado que Godino murió a mano de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo, luego de que este matara al gato de los presos que tiene bajo esto. O sea, sería otro gato prácticamente. O sea, está medio inconcluso el tema de la historia de cómo falleció. Un dato perturbador, como diría Luisito, es que después que se cerró la cárcel, tiempo después, en lo que era el cementerio, estaban las famosas cruces negras, que eran donde estaban enterrados los presos que iban muriendo en el penal. Uno de ellos fue Santos Godino. El tema es que cuando removieron todas las tumbas, se dieron cuenta que donde estaba la cruz de Santos Godino, los huesos de su cadáver habían sido sacados. O sea, alguien exhumó ese cuerpo y se lo llevó. Y bueno, el resto también los juntaron, y hoy en día en el cementerio Antiguos Pobladores, que está sobre la calle Maipú, se juntaron todos los restos óseos de todos los presos que estaban enterrados en esa zona, y se juntaron en uno solo con la inscripción de Santos Godino, del petizo orejudo. La siguiente historia es sobre una celda específica que hay en el presidio, que es donde sale la cara de Carlos Gardel. Se cae de maduro que si está la cara de Gardel, estaríamos asumiendo de que Gardel estuvo preso en ese lugar. La realidad es que no se sabe. No hay documentos que digan: sí, estuvo acá en tal celda, está su nombre y apellido, legajo, todo eso. No hay ningún tipo de documentación que avale eso. Tampoco hay un archivo fotográfico, no hay nada de eso. Supuestamente estuvo 2 años, 1905-1907. Pero hay varias contradicciones. Por ejemplo, esto yo lo pasaría como mito, porque todo lo que se comenta, incluyendo lo que está puesto ahí en el presidio, termina siendo como una opinión, no como una información. Porque el famoso se dice, se comenta, me dijeron, es como que estamos hablando de un supuesto en base a que alguien dijo tal cosa y capaz que sea verdad. Bueno, una de los supuestos es que hubo un ciudadano uruguayo que estuvo preso en esa época, pero que era apellido Garedel, que dice que por ahí puede venir una confusión. Otro, dicen, bueno, que un historiador fueguino dijo de que hay testimonios de la teoría de que Gardel estuvo en la cárcel porque el padre de Manuel Buesas fue guardia cárcel del presidio y le contó a su hijo que Gardel había estado en la ciudad. O sea, le contó que había estado. Terminamos en lo mismo. Otra inconsistencia o otra cosa que acá estoy leyendo parte del diario El Fin del Mundo. Está demostrado que hacia 1907 la policía de Buenos Aires enviaba a la capital fueguina menores de edad, de entre 16 y 17 años, que no eran alojados dentro del penal, sino en una alcaidía situada a unas cuadras sobre la avenida Maipú. O sea, si fue enviado Gardel cuando era jovencito y no estuvo en el presidio, ¿por qué se dice que estuvo en el presidio? Después otra, hasta 1920, antes de 1920, los presos que llegaban al presidio eran los presos más terribles. En cambio, supuestamente Gardel cayó preso en Buenos Aires porque estaba haciendo de campana cuando estaban robando. Sería como demasiado exagerado mandarlo al presidio de Ushuaia solamente porque era campana. No sé, acá esta se la dejo a ustedes. Opinen, digan, no sé, que pueden poner Carlos Gardel en el presidio de Ushuaia y van a encontrar un montón de notas, porque hay un montón de notas y de informes, entre comillas, que dicen que algunos porque estuvo y otros porque no estuvo. Es más, vamos acá a una nota en la cual afirman que no estuvo. Por ejemplo, una investigadora que se llamaba Ana Turón busca quitar la celda en la que se dice que estuvo el cantor nacional. O sea, acá estamos en una nota donde tira tierra abajo todo el resto. Dice: la investigadora gardeliana azuleña Ana María Turón contó en charla con... Bueno, este es un programa. Dice que en el último tiempo comenzó una movida en Ushuaia. ¿Esto de qué año es? A ver. Esto es de 23 de enero del 2022. O sea, ya tiene un tiempo. Dice que en el último tiempo comenzó una movida en Ushuaia para quitar del museo de la histórica cárcel de Ushuaia la celda donde se asegura que estuvo recluido Carlos Gardel. Ana Turón asegura que esta historia se inventó a partir de publicaciones relacionadas con la intención de darle marco a la supuesta nacionalidad uruguaya del cantor nacido en Francia.
Según describió, hubo un uruguayo de apellido Gardere, este que yo decía al principio, recluido en la unidad penitenciaria del fin del mundo, lo que habría llevado a la confusión. En el Museo de la Cárcel de Ushuaia existe una celda en la que dice que estuvo Carlos Gardel, aunque sin ningún respaldo documental. Es lo que decimos, no hay fotos, no hay documentos, no hay nada. Después el historiador Felipe Pigna, en cuya biografía de Gardel colaboró a Naturón, en la que a partir de su aporte se da por tierra con la leyenda del paso carcelario del ídolo. Habló en La Ciudad Fueguina sobre el tema y esto dio pie a la idea de quitar la celda del zorzal criollo, que se exhibe a quienes visitan el museo penitenciario. Bueno, la celda sigue estando, fue a 2022, nosotros fuimos este año y sigue estando. Lo que pasa que, vamos a ser sinceros, garpa. Tener un mural donde dice que estuvo Gardel atrapa mucho turista y dudo que se saque. Aunque desde mi opinión, por ejemplo, mi opinión personal, y que espero ver la suya en los comentarios, para mí no estuvo. Sinceramente, para mí no estuvo. Hubo quizás alguna confusión, algunas casualidades, por así decirlo, pero yo no creo que haya estado acá, en el presidio de Ushuaia. Y bueno, gente, hasta acá llegamos al final de estos relatos. Tengo que aclarar una vez más, y escuchen bien, que yo no soy ni historiador, ni guía, nada de ese tipo de cosas, por las dudas que empiecen a decir por ahí cosas que no son. Lo que sí soy es una persona que le gusta investigar, le gusta leer este tipo de cosas, o sea, leer todo lo que es historia de todos los lugares, no solamente de Ushuaia, sino el lugar donde voy, me gusta saber un montón de historias, incluyendo las que son tipo mito, ¿viste? Que decís, mirá, me parece que ahí pasó algo que, capaz que, como la de Gardel, que está buena, pero también hay muchas cosas inconclusas que hacen que uno diga, no le creo. Y bueno, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like, déjenme en sus comentarios, opiniones, me interesa mucho saber qué piensan, qué dudas les quedó o qué aclaración. Hay por ahí alguien que sabe, que diga, no, miraste, en tal persona le erraste en el dato o no es como lo contaste y es de otra manera. Me encantaría saberlo, sinceramente que me encantaría saberlo. La idea es esa, es que yo pueda aportar algo y que ustedes, si pueden revalidarlo, joya. Si ustedes dicen, mira, te voy a cambiar la versión porque no es como la contaste, buenísimo, se agradece. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo y nos vemos el domingo que viene a las 13 horas con un video nuevo que espero sea en exteriores. Así que les dejo un abrazo grande, muchísimas gracias por todos, chao.